David Wilkerson nació el 19 de mayo de 1931 en Hammond, Indiana, en un hogar donde la fe no solo se enseñaba, sino que se respiraba. Hijo y nieto de predicadores pentecostales, creció escuchando relatos de avivamientos, de cultos marcados por lágrimas y de hombres sencillos que, de rodillas, experimentaban respuestas extraordinarias de oración. Desde pequeño mostró una sensibilidad especial hacia las cosas de Dios. Mientras otros niños corrían y jugaban en las calles, David encontraba placer en pasar largos momentos leyendo la Biblia, como si buscara descubrir tesoros ocultos en cada página. Poco a poco, aquel fuego interior comenzó a transformarse en convicción. En su adolescencia, se atrevió a dar sus primeros mensajes en cultos caseros, temblando al hablar, pero con la sensación de que sus palabras venían de lo alto. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, algo le decía que su vida no se limitaría al confort de una iglesia rural. En sus tiempos de oración, sentía una inquietud creciente, como si el Espíritu Santo lo estuviera preparando para una misión más grande de lo que él podía imaginar. Era como escuchar en silencio una voz insistente. David, existen personas que nunca han oído hablar de mí, hombres y mujeres encadenados en prisiones invisibles. Yo te enviaré a ellos. Ese susurro no le dejaba en paz. Y así, en el anonimato de su juventud, comenzaba a nacer el pastor que un día enfrentaría las tinieblas de las calles con un valor que no era suyo, sino del Dios que lo había apartado desde niño. Al llegar a la juventud, David se convirtió en pastor de una pequeña iglesia en Pensilvania. Era un templo sencillo, rodeado de una comunidad tranquila, donde la vida parecía repetirse sin mayores sobresaltos. Allí David predicaba fielmente, visitaba familias, aconsejaba matrimonios y cuidaba de los jóvenes de la congregación. Para muchos era un pastor dedicado y ejemplar, pero dentro de su corazón ardía una inquietud que no se apagaba. Se preguntaba si realmente estaba cumpliendo todo lo que Dios esperaba de él. Por las noches, después de los cultos, pasaba largas horas de rodillas, suplicando dirección. No era descontento con la hora pastoral, sino la certeza de que lo aguardaba una misión más amplia, un campo de batalla que aún no conocía. Durante esas vigilias, empezaba a percibir que su llamado no estaría limitado a los bancos de madera de una iglesia rural, sino que lo llevaría a lugares donde la religión no solía llegar. Fue en ese tiempo de oración intensa cuando un hecho cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Un día, hojeando la revista Life, sus ojos se fijaron en un reportaje sobre 7 adolescentes de pandillas en Nueva York, acusados de un asesinato brutal. Las imágenes mostraban rostros duros, jóvenes marcados por la violencia. Al verlos, David sintió como si el Espíritu Santo le señalara directamente: «Ellos también son mis hijos. Ve hacia ellos». Desde ese instante, la pequeña ciudad ya no podía contener lo que hervía dentro de él. El llamado se había hecho claro, y el corazón de David ardía con la convicción de que debía ir a las calles de Nueva York, aunque no supiera lo que allí lo esperaba. Con la convicción ardiendo en su interior, David partió hacia Nueva York en 1958. Dejó atrás la seguridad de la pequeña iglesia en Pensilvania y se sumergió en un mundo completamente distinto al que conocía. La primera impresión fue abrumadora. La ciudad latía con prisa, ruido y contrastes, pero también transpiraba miseria, violencia y desesperanza. En las esquinas, pandillas luchaban por territorios con sangre. Jóvenes armados caminaban en grupos, exhibiendo tatuajes y miradas desafiantes. La droga circulaba libremente y los callejones oscuros escondían historias de sobredosis, prostitución y muerte. David sintió el peso de ese ambiente en los primeros días. Venía de un entorno rural y pacífico, y ahora se encontraba en un universo dominado por el miedo. Pero en lugar de retroceder, entendió que estaba exactamente donde Dios lo quería. Con nada más que su Biblia y una fe inquebrantable, comenzó a acercarse a los jóvenes de las calles, aunque muchos lo miraban con desprecio. En una ocasión, intentó conversar con un grupo de muchachos y fue recibido con burlas. «Tú no entiendes nada de nuestro mundo, predicador», le gritaban. Otros simplemente se alejaban riendo. Pero David no se rindió. Cuantas más puertas se cerraban, más se doblaban sus rodillas en la madrugada, pidiendo al Señor la forma de alcanzar esos corazones endurecidos. Fue en ese tiempo cuando enfrentó sus primeros encuentros directos con líderes de pandillas. Muchos lo amenazaban, algunos llegaron a rodearlo para intimidarlo, pero él no retrocedía. Contaba únicamente con la certeza de que Dios le había dado una misión y esa convicción le otorgaba un valor que parecía irracional a los ojos humanos.
La ciudad, que al principio parecía impenetrable, se transformaba poco a poco en un campo de batalla espiritual. Cada esquina traía peligro, pero también la oportunidad de demostrar que el amor de Cristo podía atravesar las tinieblas más densas. Las noticias sobre aquel joven predicador que caminaba por las calles de Nueva York no tardaron en propagarse. Para algunos, David no era más que un religioso ingenuo, destinado a ser expulsado o ridiculizado por las pandillas. Pero para otros, su valentía despertaba curiosidad. Se acercaba a territorios prohibidos, lugares donde incluso la policía dudaba en entrar, y hablaba del amor de Cristo sin mostrar temor. Fue en ese escenario cuando David tuvo su primer encuentro con Nicky Cruz, el temido líder de la pandilla Mau Mau. Nicky era conocido por su brutalidad, por andar siempre armado y por usar la violencia como su principal lenguaje. Cuando David intentó acercarse, recibió amenazas directas. Nicky lo miró fijamente a los ojos y le dijo que podría matarlo en cuestión de segundos, que no sería más que otro cuerpo tirado en un callejón. David, sin embargo, no retrocedió. En una de las escenas más recordadas, respondió con firmeza: «Puedes cortarme en 1000 pedazos, y cada pedazo seguirá diciendo que te amo». Palabras impensables frente a un criminal armado, pero que penetraron en lo más profundo del corazón de Nicky, aunque no lo mostrara en ese momento. Los encuentros posteriores no fueron menos tensos. Las pandillas lo rodeaban, se burlaban y trataban de asustarlo. Algunos incluso llegaron a blandir cuchillos delante de él. Pero la osadía de David no venía de la fuerza humana, sino de la certeza de estar obedeciendo a Dios. Permanecía firme, con la Biblia en la mano, y la mirada fija en los jóvenes, como si pudiera ver más allá de la violencia, descubriendo almas encadenadas que clamaban por libertad. Muchos pensaban que era solo cuestión de tiempo para que aquel pastor fuera asesinado, pero contra todas las expectativas, su presencia comenzó a incomodar, no solo por su audacia, sino también por su autenticidad. Había algo diferente en él, algo que ni siquiera la dureza de las pandillas podía ignorar. El enfrentamiento entre David y Nicky parecía destinado al fracaso. Todos los intentos de diálogo terminaban en insultos, amenazas y desprecio. Nicky, endurecido por la vida de violencia, se burlaba de cualquier palabra sobre Dios. Para él, el amor era debilidad y la misericordia un engaño. Sin embargo, David no se rendía. En cada encuentro repetía la misma frase: «Jesús te ama». Sencilla, casi ingenua, pero cargada de una fuerza que poco a poco empezaba a derribar las murallas del corazón del joven líder. Un día, David organizó una cruzada evangelística en un gimnasio. Muchos pensaban que nadie aparecería, pero para sorpresa de todos, llegaron pandillas enteras. Algunos acudieron por curiosidad, otros para burlarse. Entre ellos estaba Nicky Cruz, acompañado de sus hombres. El ambiente estaba cargado de tensión, como si en cualquier momento estallara un enfrentamiento. Sin embargo, cuando David subió al púlpito, ocurrió algo distinto. Su voz no temblaba, sus palabras eran directas, penetrantes, como si hablara a cada joven individualmente. Mientras predicaba sobre el sacrificio de Cristo, Nicky comenzó a sentir una lucha interna. El líder temido, que nunca lloraba, fue quebrantado. Ahí, delante de todos, cayó de rodillas, llorando como un niño, confesando sus pecados y entregando su vida a Jesús. La escena dejó atónita a la ciudad. El hombre más temido de las calles ahora se levantaba como un nuevo hombre. Sus compañeros, impactados, también empezaron a rendirse. Quienes presenciaron aquel momento nunca lo olvidaron. La conversión de Nicky Cruz se convirtió en símbolo de lo imposible hecho realidad. Para David, era la prueba viva de que ningún corazón es demasiado duro para el amor de Cristo. Lo que había comenzado como una misión improbable, se transformaba ahora en un movimiento capaz de alcanzar a miles. El impacto de la conversión de Nicky Cruz fue solo el comienzo. La noticia se esparció rápidamente por las calles de Nueva York, despertando sorpresa y esperanza. Si un líder de pandilla podía ser transformado, ¿quién más podría hacerlo? Fue entonces cuando David comprendió que no bastaba solo con predicar. Era necesario crear un lugar de restauración, un refugio donde los jóvenes destruidos por la violencia y las drogas pudieran empezar de nuevo. Así nació Teen Challenge, en 1958. La idea parecía una locura para muchos. Un centro de rehabilitación basado únicamente en la fe, sin recursos médicos avanzados ni tratamientos convencionales, sostenido únicamente en la oración, la palabra de Dios y la comunión. Al principio,
El proyecto sobrevivía gracias a donaciones pequeñas y a la valentía de aquellos que creían que Dios estaba detrás de ese movimiento. Pronto comenzaron a llegar jóvenes desesperados, atrapados en la heroína, la cocaína o el alcohol. Entraban destruidos, algunos al borde de la muerte, pero ahí encontraban algo que nunca habían experimentado, un ambiente de amor sincero, disciplina espiritual y oración constante. No era raro que durante cultos sencillos, muchachos se levantaran llorando y arrojaran sus jeringas, cuchillos o botellas en el altar, declarando que eran libres. Los testimonios empezaron a multiplicarse. Hombres y mujeres que habían llegado en ruinas se convertían en pastores, evangelistas, líderes de familias restauradas. Médicos y autoridades no entendían cómo adictos de tantos años podían ser liberados en tan poco tiempo. Pero para David la respuesta era clara. Era el poder del Espíritu Santo obrando donde la medicina no alcanzaba. Con el tiempo, Teen Challenge creció y se expandió a otros estados, convirtiéndose en uno de los programas de recuperación más respetados del mundo. Lo que comenzó con un simple paso de fe de un pastor audaz, ya se transformaba en un movimiento global. Con Teen Challenge creciendo y los testimonios multiplicándose, David Wilkerson se convirtió en una voz que ya no podía ser ignorada. Sus sermones traspasaban fronteras y llegaban a iglesias de distintas denominaciones. No predicaba para agradar, sino para confrontar. Llamaba a pastores, líderes y congregaciones a dejar la superficialidad y volver al arrepentimiento genuino. Su mensaje era directo, cargado de autoridad espiritual y muchas veces sonaba como un aviso del cielo. En la década de 1970, Wilkerson publicó el libro La Visión, donde relataba revelaciones que decía haber recibido en oración. Hablaba de crisis económicas, decadencia moral, aumento de la violencia y persecución futura contra la iglesia. Muchos lo acusaban de alarmista, pero con el paso del tiempo, varias de sus advertencias parecían cumplirse frente a los ojos de la sociedad. Esto reforzó la idea de que su vida de oración lo colocaba ante Dios de una manera inusual. En 1987, Wilkerson dio un nuevo paso de fe al fundar la Times Square Church, en pleno corazón de Manhattan. No eligió ese lugar por casualidad. Quería plantar una iglesia en uno de los puntos más desafiantes y oscuros de la ciudad, rodeado de teatros, drogas, prostitución y tentaciones de todo tipo. La iglesia pronto se hizo conocida por sus cultos vibrantes, llenos de adoración ferviente, testimonios de liberación y una predicación que no dejaba lugar para la indiferencia. Allí, David no era solo pastor, también profeta. Confrontaba los pecados internos de la iglesia con la misma valentía con que un día había enfrentado a las pandillas en las calles. Predicaba contra la hipocresía, el amor al dinero y la frialdad espiritual. Llamaba a los pastores, líderes y congregaciones a dejar la superficialidad y volver al arrepentimiento genuino. Su mensaje era directo, cargado de autoridad espiritual, y muchas veces sonaba como un aviso del cielo. La osadía que un día lo llevó a enfrentar cuchillos y amenazas, ahora lo movía a enfrentar la tibieza espiritual de una generación. Y una vez más, su voz resonaba como la de un hombre que había estado en la presencia de Dios y no podía callar. Si algo definía a David Wilkerson más allá de su valentía, era su vida de oración. No tomaba decisiones sin antes pasar largos periodos de rodillas delante de Dios. Para él, la oración no era un hábito religioso, sino la respiración del alma. Pasaba horas en su oficina o caminando por las calles, intercediendo con lágrimas, clamando por un mover del espíritu. Esa intensidad en lo secreto era la fuente de su osadía en público. Muchos testigos afirmaban que, cuando David predicaba, sus palabras atravesaban las defensas más duras del corazón humano. Era como si tuviera un discernimiento sobrenatural de las heridas y pecados ocultos de las personas. En más de una ocasión, durante sus sermones, describía con exactitud la lucha de alguien presente, y la persona confirmaba entre sollozos que todo era cierto. Ese don de discernimiento y palabra profética acompañó su ministerio repetidamente. También eran frecuentes los momentos en que jóvenes adictos se levantaban llorando en medio de las reuniones y arrojaban en el altar sus jeringas, bolsitas de polvo blanco o botellas de licor, proclamando que habían sido liberados en ese instante. Dicen que en más de una ocasión, muchachos atormentados espiritualmente fueron liberados con una simple oración de David, sin gritos ni dramatismos, solo con la autoridad tranquila de quien creía en el poder de Cristo. Su ministerio no estaba marcado por el espectáculo, sino por los frutos. Él mismo rechazaba cualquier idea de que fuera un hombre especial.
Aseguraba que todo provenía de la intimidad con Dios y que cualquier cristiano dispuesto a pagar el precio de la oración podía experimentar lo mismo. Para David, los dones espirituales no eran adornos, sino armas para rescatar a los cautivos. Por eso, muchos lo recordaban no solo como un predicador audaz, sino como un verdadero intercesor, alguien que cargaba el peso de la ciudad en sus rodillas y que veía en la oración la clave para toda transformación. Con el paso de los años, David Wilkerson continuó ejerciendo su ministerio con la misma intensidad que cuando había llegado por primera vez a Nueva York. Ya no enfrentaba pandillas en las calles, pero seguía confrontando la indiferencia espiritual, el pecado oculto y la falsa seguridad de una fe superficial. Su voz permanecía profética, y muchos de sus últimos sermones sonaban como clamores urgentes para que la iglesia despertara. Aunque era reconocido internacionalmente, nunca buscó fama ni títulos. Rechazaba los aplausos y prefería ser recordado simplemente como un siervo de Cristo. Sus mensajes no estaban diseñados para complacer multitudes, sino para llamar a hombres y mujeres a rendirse por completo al señorío de Jesús. En sus predicaciones finales, Wilkerson hablaba mucho sobre el arrepentimiento, la santidad y sobre tiempos difíciles que se acercaban. Advertía que la fe auténtica sería probada y que solo los que permanecieran firmes en la palabra y en la oración resistirían. Él mismo vivía lo que predicaba, manteniendo su disciplina de buscar a Dios en lo secreto, aun cuando su salud ya no era la misma de la juventud. El 27 de abril del 2011, la noticia de su muerte en un accidente automovilístico en Texas sorprendió a muchos. Para sus seguidores, fue como si una de las voces más fuertes de su generación hubiera sido silenciada. Sin embargo, también quedó la certeza de que había dejado todo preparado, un legado de valentía, intercesión y fidelidad que seguiría resonando en cada vida transformada por su ministerio. Hasta el último día, David permaneció fiel al llamado que había recibido desde niño. No buscó gloria para sí mismo, no negoció su mensaje, no abandonó su intimidad con Dios. Su vida terminó en los caminos de esta tierra, pero su historia permaneció como un faro para todos los que creen que la fe es capaz de enfrentar las mayores tinieblas y vencerlas. La muerte de David Wilkerson no fue el final de su historia, sino el comienzo de un legado que todavía hoy en día sigue transformando vidas en todo el mundo. Teen Challenge, nacido de una simple obediencia en Nueva York, se expandió a decenas de países y se convirtió en uno de los programas de recuperación de adictos más eficaces jamás vistos. Miles de hombres y mujeres que alguna vez estuvieron esclavizados por las drogas y la violencia fueron restaurados y ahora viven como testigos vivos del poder de Cristo. La Times Square Church, fundada en el corazón de Manhattan, continúa siendo un faro de esperanza, reuniendo personas de todas las naciones y proclamando el mismo mensaje que David predicaba con lágrimas: arrepentimiento, santidad y entrega total a Dios. Sus sermones grabados aún circulan en videos, libros y audios, impactando a una nueva generación que nunca lo conoció personalmente, pero que reconoce la autoridad espiritual en sus palabras. Su libro más conocido, La Cruz y el Puñal, ha atravesado fronteras e idiomas, inspirando a incontables lectores a creer que ningún pecador está tan lejos para ser alcanzado por la gracia. Nicky Cruz, aquel joven transformado en las calles de Nueva York, se convirtió en un evangelista internacional, prueba viva de que la semilla sembrada por Wilkerson dio fruto más allá de lo que él podría haber imaginado. Más que instituciones o escritos, el verdadero legado de David Wilkerson fue la demostración práctica de que una vida de oración puede mover montañas. Mostró que la osadía no es ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en Dios incluso frente a lo imposible. Mostró que los dones espirituales no son adornos, sino armas para rescatar a los cautivos. Mostró que la fe genuina no se acomoda, sino que se lanza allí donde el Señor envía. Hasta hoy, muchos repiten sus palabras y recuerdan su postura firme frente al pecado y la oscuridad. Dicen que antiguos miembros de pandillas y adictos liberados todavía se refieren a él como el pastor de las calles, un título que él nunca buscó, pero que su vida conquistó. Así, la historia de David Wilkerson permanece viva no solo en libros o recuerdos, sino en el corazón de cada persona que se atreve a creer que con oración y valentía, el amor de Dios puede alcanzar incluso los lugares más improbables de la tierra.